Estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street y como lo comentábamos al inicio del programa, en un escenario político que está cada vez más polarizado y lleno de sorpresas, dos resultados recientes han sacudido el tablero político. La victoria de Eileen Higgins en Miami, una plaza tradicionalmente conservadora, y el sorpresivo triunfo del demócrata Eric Gisler en el estado de Georgia, un distrito que Trump había ganado por amplio margen en el pasado. Para analizar lo que está pasando en este momento en la política, qué significa eso en el camino hacia esas elecciones de medio término del 2026 y cómo se entrelazan esos resultados con factores como la asequibilidad, la economía y la geopolítica. Conversamos hoy aquí en Buenos Días Wall Street con Marco André Frieri. Él es analista político, estratega demócrata, economista y exdirector de medios hispanos del Partido Demócrata. Así que, Marco Andrés, bienvenido aquí a Comercio TV. Buenos días, gracias por tenerme. Un placer estar acá. Gracias, Marco. Gracias porque nos acompañas aquí en Buenos Días Wall Street. Y bueno, es un buen momento para poder hacer esta entrevista con lo que ha sucedido el día de ayer. Así es que vamos a comenzar. Así es. Bueno, Marco, empecemos por lo local, pero simbólico. ¿Cómo interpretas esa victoria de Eileen Higgins aquí en la ciudad de Miami, una ciudad que ha sido considerada bastión republicano durante ya casi 3 décadas? ¿Es un punto de inflexión o crees tú que simplemente una excepción, un caso aislado? Es otra victoria para el Partido Demócrata a nivel nacional. Hemos visto cómo ya hace unas semanas tuvieron la victoria en Nueva Jersey, en Virginia, la alcaldía en Nueva York, aunque eso era más que descontado. Estas elecciones especiales, el recorte de márgenes también en estados como en Tennessee. Los demócratas están en racha y haber logrado la victoria en Miami, una ciudad además, no solamente que venía de control republicano por décadas, sino también que significa Miami hoy. Miami es una de las ciudades que más ha crecido, una de las ciudades más simbólicas en estas últimas décadas de Estados Unidos, y que los demócratas tomen control del municipio es una victoria simbólica para el partido que yo creo que tiene más una connotación nacional que local. Sí es, sí es una victoria para el Partido Demócrata local, pero más a nivel nacional es para que siga el Partido Demócrata con ese discurso de las personas están otra vez volviendo, el Partido Demócrata están confiando en nosotros, están viendo cómo el Partido Republicano ha abandonado la bandera que lo llevó al poder el año pasado, que fue el tema del costo de vida. Hemos visto cómo candidaturas hoy en Miami con Aileen concentrada en eso. El costo de vida en Miami es muy, muy alto. Es muy difícil que una persona trabajadora pueda subsistir tranquilamente en la ciudad de Miami. Y ella quiere atacar eso y ahí vemos el punto común de todas estas elecciones. No se trata de temas culturales ni sociales, se trata de solo una cosa importante, que es el costo de vida, que las personas puedan vivir cómodamente en las ciudades donde residen. Yo creo que ese es el punto común de todas estas elecciones, un momento muy favorable para los demócratas a nivel nacional y lograr otra vez tener la alcaldía de la ciudad de Miami. Simbólicamente es muy importante para este partido que ha buscado este año recuperar su imagen, su entusiasmo en la base y su capacidad de ganar elecciones y cierran el año de manera muy, muy importante y ponen en entredicho un partido republicano que el año que viene enfrenta unas elecciones de medio periodo presidencial que hasta hoy con estos resultados se ve que están peligrando por ese tema, porque el Partido Republicano ahora en gobierno se ha olvidado de lo esencial que es el costo de vida. Miami lo dijo, Nueva York lo está diciendo, Nueva Jersey, Virginia, todos están dando ese mismo mensaje. Las personas están preocupadas por ese tema y no por lo que está haciendo este gobierno republicano. Qué interesante esa información, Marco. Pero cambiando de Miami, vamos a Georgia, donde el demócrata Eric Hilser pues estuvo ganando en ese distrito en el que Trump había dominado. Ahora, sumando a esto la ola de victorias en elecciones especiales que hemos vivido o estamos viviendo, ¿dirías que los demócratas están recuperando ese impulso rumbo al próximo noviembre del 2026 o qué propiamente está cambiando en este mapa electoral? El entusiasmo de las bases de ambos partidos están girando, están cambiando. Eh, Tras casi un año de gobierno de Donald Trump, la base demócrata claramente está muy entusiasmada
para contrarrestar este gobierno republicano. Y lo estamos viendo a niveles de elecciones locales, municipales, estatales. Esta elección especial en Georgia es otro gran ejemplo de eso, de un distrito muy, muy republicano. Lo gana un demócrata en un estado donde el presidente lo había ganado en las elecciones, un estado además clave para las elecciones de cara al año que viene y de cara a las presidenciales. Así que yo creo que estamos viendo un partido demócrata y su base entusiasmado, encontrando una bandera clave que es al final el tema del costo de vida que abarca un sinnúmero de cosas que están afectando hoy, sea el tema de los costos de seguro de salud, sea el tema de la vivienda, sea trabajos bien remunerados, todo eso abarcado en eso, en ese gran barco que es el costo de vida, está trayéndolos a los votantes al Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano, 10 meses después, 11 meses después de estar gobernando, se ha olvidado de eso y no están atacando el tema de los costos de vida. Vemos como los precios no solamente no bajan como prometieron, sino que están subiendo en muchas situaciones. Vemos con preocupación cómo el año que viene puede que suban muchos de los seguros de salud que muchas personas necesitan a través del programa de Obamacare. Así que es una base desmoralizada en el caso del Partido Republicano que siente que el costo de vida no se ha afrontado y eso era lo que ellos querían, porque el presidente Trump y los republicanos tuvieron una campaña que abarcaba muchos temas, migración, seguridad, pero el costo de vida era lo esencial, porque era lo que venía más afectado después de la era post-pandemia y el gobierno de Biden. Entonces, los republicanos hoy no tienen el entusiasmo porque no ven esos logros y esas promesas sean cumplidas. Y el Partido Demócrata encuentra una bandera que sin duda le está dando victoria en amplios campos porque el costo de vida es un tema generalizado. Eso no tiene enfoques locales porque es un tema que estamos viendo a nivel nacional. Y excelente con lo que estás hablando en este momento, Marco André, porque de hecho esa bandera blanca es como ese término de asequibilidad que se ha vuelto como un eje central en campañas. Como decías tú, el costo de vida ha aumentado de forma general en el país, pero por ejemplo, campañas en ciudades como Nueva York o como la que vimos aquí también en la ciudad de Miami, con Lynn Higgins siendo del Partido Demócrata ganar, podemos decir que realmente está resonando entre los votantes lo que es ese término asequibilidad en ciudades principalmente más caras que otras, más allá incluso de esas etiquetas partidistas como tal, demócrata, republicano, independiente. Y en ese terreno, cuéntanos, ¿qué partido está logrando capitalizar mejor el mensaje? ¿Los demócratas o los republicanos basado en lo que ya nos estás comentando? Hay que reconocer que el año pasado en las elecciones el Partido Republicano, esto fue su bandera más fuerte, tema de los precios muy altos, el efecto nocivo de lo que fue una inflación muy, muy grande en el año 2023, 2022. Ellos capitalizaron eso muy bien y eso es lo que los llevó al poder a nivel local en muchos lugares de Estados Unidos y en Washington controlando el Congreso ampliamente y controlando la Casa Blanca. Pero vuelvo y digo, ellos se han olvidado de eso y los demócratas en búsqueda de un mensaje nuevo han visto en estas elecciones cómo ha rendido un gran fruto y hay una diversidad de cómo vender este tema. Obviamente el tema es que están viendo una falta de acción de un gobierno republicano en tema del costo de vida y por el otro lado proponen soluciones los demócratas a estos temas. Vemos a Mandani con ideas de eh, tener servicios gratis para rebajar el costo de vida, de controlar el arriendo. Por el otro lado vemos a Eileen Higgins en Miami proponiendo un cambio del tema de las licitaciones y los permisos para construcción que aliviaría la capacidad del sector de construcción de crear viviendas y así aliviar. Así que hay diferentes propuestas, pero todos en el eje central de la asequibilidad y el Partido Demócrata en su amplitud está capitalizando eso a nivel nacional muy bien. Hay que ver es cómo va la economía entrando al año 2026 y vemos todavía esos índices preocupantes de consumo, de la eliminación de tantos puestos de trabajo, un crecimiento económico, vamos a decir, medio a mediocre. Si eso se sostiene, el tema de accesibilidad seguirá siendo la bandera de cara al año que viene. Mira, Marco, también pues hemos visto que ya
falta menos de un año para que se hagan esas elecciones de medio término. De hecho, el presidente Trump acaba ya de iniciar esa campaña. De hecho, comenzó en Pensilvania, un estado que es clave, muy importante. Y con esto, ¿crees que estamos viendo ya ese arranque formal en la estrategia republicana que quiera tener o que propiamente también deberían estar observando los contrincantes, en este caso los demócratas, en esta fase inicial? En qué puntos ellos se deben de enfocar y no fallar? El, lo que vimos ayer, que comenzó esta gira del presidente Trump en cuanto al tema de la asequibilidad, es una muestra muy clara de que en la Casa Blanca están preocupados con estos resultados electorales, están preocupados porque ven en las encuestas, ven en la opinión pública de que la situación económica del país no es bien recibida, los estadounidenses no ven un cambio a mejor de la situación económica en cuanto a precios, en cuanto a la facilidad de adquirir viviendas, en la facilidad de tener buenos trabajos. Y eso obliga al presidente a lo que vimos ayer, que es comenzar a salir a lo que es hacer campaña un año antes de las elecciones de medio periodo de su presidencia, lo cual creo que nunca antes habíamos visto. Y él mismo lo dijo que no es él, que es su jefe de gabinete, Susie Wiles, que le dijo, hay que comenzar a salir a hablar con la gente. Y vemos cómo el presidente quiere hablar de tema de asequibilidad, pero ahí yo quiero resaltar una incoherencia, porque él ayer mismo en su discurso decía que el tema de la asequibilidad, el costo de vida es un invento de los demócratas, pero lo vemos haciendo campaña para decir que los costos de vida están bajando. Así que hay yo creo que una desconexión muy grande entre lo que percibe la Casa Blanca y el tema de comunicación del presidente, que yo creo que para un republicano debe ser muy preocupante porque el presidente está cometiendo un error que se cometió en la Casa Blanca, en la administración de Biden, es decirle a la gente que la economía está bien cuando las personas no perciben eso. Yo, como demócrata, reconozco que eso fue un error significativo de la administración y vemos a Trump cayendo en el mismo problema. Y si él sigue así, va a tener muchos problemas de cara al año que viene porque una Casa Blanca desconectada de la realidad de la ciudadanía va a tener unos costos electorales significativos el año que viene. Y hablando de esa narrativa, de lo que es la economía, que sigue siendo pues el gran tema transversal, ¿cómo ves el impacto de la actual política de tasas, esa guerra contenida con China, esos aranceles que siguen inestables y ese discurso populista incluso desde ambos bandos? ¿Está la economía propiamente en este momento ayudando o afectando más a los americanos en este momento? Como decimos, como comentabas acerca de ese discurso por parte del presidente el día de ayer, los datos muestran una economía más bien que ha sido pues golpeada en ese 2025. ¿Cuál sería ese silver lining, esa lucecita que como tal está viendo lo que es el presidente Donald Trump en la economía en este momento? Yo creo que hay poco positivo para ver este año económico, porque el gobierno ha intervenido mucho en la economía. La incertidumbre que causan, primero, los aranceles en el sector empresarial. Vemos las encuestas como los dueños de negocios dicen que les ha tocado subir los precios, que no saben, que no tienen una buena lectura de cómo vienen los próximos meses y el próximo año por la inestabilidad que tiene, primero, la política de aranceles que le digo, se ponen y se quitan a veces sin razón, a veces contra países o productos que aquí no producimos o necesitamos y es contraproducente. Esa guerra con China, que vemos que hay días que que están muy claros los intereses, por ejemplo, de proteger la seguridad nacional, pero por el otro día vemos que el presidente le cobra a Nvidia para vender chips a China. Así que no vemos una coherencia. Yo creo que esa incoherencia e inestabilidad en la política económica de esta administración está causando estragos muy grandes a nivel en el sector privado. Y eso es lo que tienen las personas asustados, la verdad, asustados y preocupados, y lo vemos en las reacciones políticas en muchas elecciones. Eh, Cuanto a las tasas, muchas personas piden que bajen las tasas, pero también las acciones del gobierno no permiten que las tasas bajen porque todavía estamos en 3%, que es por encima de lo que prefiere el Banco Central, que es 2%. Y entonces el banco está en una posición muy compleja donde ve una desaceleración económica, pero también ve que los precios no bajan, en parte por los aranceles que siguen causando estragos en muchos sectores de los productos que consumimos y los servicios que consumimos. Así que estamos en una situación de una incertidumbre que no le beneficia al país, no le beneficia al sector privado
Y lo que necesitamos es una reacción y una política económica coherente, estable y consecuente que no estamos viendo, porque, vuelvo y digo, si los aranceles se ponen un día y a los 30 días los quitamos, ¿qué empresa, qué importador, qué exportador puede coordinar sus políticas a través de eso? Y el daño colateral, además, no solamente en ese sector, sino también vemos el tema hoy de de las sector agropecuario de Estados Unidos, que por las políticas arancelarias del presidente Trump hacia China está causando estragos en el sector agropecuario, donde los exportadores de ese sector no pueden exportar a China porque China en reacción no está comprando productos norteamericanos. Así que vemos cómo toda esa política económica que no está clara, que es incoherente en muchas situaciones, está causando estragos. Y yo creo que eso será un punto clave en las elecciones del año que viene. Si los estragos siguen, si vemos aún más pérdidas de trabajo, si vemos aún más desaceleración de la economía, el electorado le cobrará eso al presidente en las elecciones de medio periodo en noviembre. Y propiamente con eso que estás comentando acerca de cómo ha afectado a las compañías, propiamente el tema de los aranceles, cómo algunas han tenido que absorber los nuevos márgenes, ¿no? Como tal. Vamos al sector agrícola. Justamente aquí ayer en el programa de Buenos Días Wall Street comentábamos acerca de ese bono que el presidente está buscando dar a las compañías agrícolas aquí en los Estados Unidos como una forma de ayudarlos a transicionar de lo que fue la época de Biden a lo que hoy en día son los movimientos que está tomando la administración Trump propiamente con el tema este de los aranceles. ¿Cómo ves tú ese movimiento? Es decir, se está ayudando con bonificaciones, pero al mismo tiempo no se está quitando la raíz del problema como tal, que es que ese sector y las compañías, propiamente los agricultores, se están viendo presionados en este momento. Los agricultores de Estados Unidos están sufriendo mucho, pero ¿por qué? Depende mucho del mercado de China. China es un mercado de exportación muy importante para ellos. Y cuando el presidente Trump impuso sus aranceles totales contra las importaciones de China, eh, China ¿cómo reaccionó? No les voy a comprar sus productos agrícolas. Vuelvo y digo, el mercado de China es probablemente más importante para los exportadores estadounidenses. Cuando le quitas ese mercado, van a sufrir mucho porque ¿a dónde más venden? ¿Dónde pueden ellos enviar esa cantidad de producto que ellos producen? No hay un mercado comparable a China para los agricultores estadounidenses. La política arancelaria tiene ese daño colateral en el sector agrícola de Estados Unidos. Entonces, ahora Donald Trump quiere resolver ese problema enviándole bonos. Es cuando el problema central no ha sido solucionado, que es que no tienen mercado si iniciamos esta guerra arancelaria con China. Creo que lo importante aquí sería para el gobierno es, sí, hay puntos de desencuentro con China, pero no podemos entrar en esta guerra arancelaria sin tener planes de solución para los sectores estadounidenses que van a ser afectados. El sector agrícola de Estados Unidos es muy importante y además de eso es un sector muy importante del voto republicano. Así que eh, ahí vemos otra vez un poco la falta de planeación del presidente porque está lastimando su propio electorado. Así que estos bonos no son más que un intento de solventar una política fallida del presidente Trump en cuanto a sus políticas arancelarias y volví, va a ser un problema muy grande para su base política y yo creo que ese mismo problema lo va a obligar a girar. Lo hemos visto como ya esa situación lo ha obligado a cambiar de posición porque ve que el efecto, no solamente económico en el país, sino también el efecto político sobre él y su partido es muy grande. Entonces lo obliga a girar. Yo creo que en poco tiempo veremos un cambio político porque saben que le están haciendo mucho daño a un sector tan importante como el sector agrícola de Estados Unidos. Excelente. Qué importante todo lo que nos estás comentando, Marco. Incluso, pues, estamos hablando de varios temas y no quería dejar de pasar el tema de Venezuela. Estamos viendo sobrevuelos de aviones estadounidenses e incluso rumores de esa intervención que ya lo hemos escuchado por mucho tiempo. ¿Cuál crees que es esa lectura sobre lo que realmente está en juego en estos momentos? Incluso tú ves posible un cambio de régimen a corto plazo o una negociación propiamente con Maduro, digámoslo así, con un escenario en intermedio. Yo creo que la política del presidente Trump y el gobierno ha sido una política de presión para llegar
a lo que no es un cambio de régimen, sino una transición, porque después de tantos meses, recordemos que en toda esta presión llevamos ya desde el mes de agosto, no hemos visto ninguna acción contundente salvo estos ataques a las embarcaciones en el Caribe. Así que yo creo que ya el punto de sorpresa, si hubiese un plan de cambio de régimen directo al mando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya lo hubiésemos visto, ya se perdió el sentido de sorpresa. Yo creo que lo que aspira al gobierno de Estados Unidos es presionar para que el régimen entregue el poder, pero eso recae sobre una negociación y una negociación muy compleja porque el presidente se encuentra también ya en una encrucijada porque Maduro sabe que si no sale, que si no sale, sale reforzado. Y por el otro lado, el presidente Trump sabe que ha puesto tanto en, en esta situación, ha llevado tanta movilización militar, tantos recursos, tanto presión mediática, que salir con las manos vacías también será una derrota política para él. Así que yo creo que el presidente hoy está en una situación muy compleja porque si no logra el objetivo, la imagen de Estados Unidos, la imagen de él, va a caer mucho ante sus rivales geopolíticos como Rusia y China. Y, y si toma acción, también está el riesgo de que la situación no salga bien. Yo creo que el presidente se ha involucrado en esto de manera riesgosa y ahora está en una posición que básicamente es entre la espada y la pared porque cualquiera de las dos situaciones son muy riesgosas. Si no toma acción, si Maduro se mantiene, no solamente se fortalece el régimen y básicamente se elimina cualquier opción de una transición democrática y salir de este régimen chavista. Pero si toma acción y se involucra militarmente, porque no le queda más opción que hacer eso, de la inestabilidad en la región y la inestabilidad en Venezuela puede involucrar a Estados Unidos como lo involucró en otros conflictos en el pasado, que son justamente los conflictos que el presidente ha criticado en su pasado como candidato presidencial. Así que yo creo que el presidente está en una situación muy compleja después de tantos meses de invertir en esto. Todavía la mejor opción debe ser la salida negociada, pero hasta ahora no hemos visto que esa presión ha llevado a buen puerto y vemos cada vez más la posibilidad de estas hostilidades, como dicen con los sobrevuelos ahora cerca y dentro del territorio venezolano. Definitivamente, Marco, gracias por tu tiempo, por ayudarnos a entender un poquito más desde tu perspectiva, ¿no? Todos esos temas de política local, pero también de geopolítica y de cómo esto, pues, por supuesto, está afectando el bolsillo de cada uno de los ciudadanos americanos. Ahora, ha sido una conversación realmente valiosa. Esperamos que ya consideres Comercio TV como tu casa y que nos acompañes pronto nuevamente. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcos. Y bueno, vamos a continuar aquí en Buenos Días Wall Street. Esperemos que pronto también nos sigas acompañando. Claro que sí. Y a nuestra audiencia con eso, una breve pausa comercial, pero regresamos con más. No se mueva.